sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Esa expresión ante todo, ¿qué se le viene a usted a la cabeza? Ante todo. Lo primero, antes de cualquier cosa, de cualquier acción, sabiduría. Y luego, sobre todas tus posiciones, adquiere inteligencia. Sobre todo, lo primero también, inteligencia. La palabra sabiduría no debe de confundirse con la palabra adivinar, porque algunos dicen, ay, si hubiera sido sabio, como querer decir, si hubiera sido adivino. La sabiduría, hay que saber que hay tres clases de sabiduría. Una es la sabiduría humana, digamos, la sabiduría humana, que es la capacidad de conocimiento sobre las cosas de este mundo. Entonces ahí tenemos esta sabiduría, es la que permite tener personas intelectuales muy preparadas en diferentes áreas, y de ahí que tenemos títulos, diferentes títulos académicos, y que esta sabiduría ayuda en gran parte para la sobrevivencia de esta vida. Es importante la sabiduría humana, solo que esta sabiduría humana o bien puede ser buena o puede ser mala. Buena cuando se inclina hacia el bien y se toma en cuenta a Dios, y mala cuando es lo contrario, cuando no se toma en cuenta a Dios ni el bienestar del ser humano. De allí que se dice que el más grande regalo, humanamente hablando, que se le puede heredar a los hijos es su preparación académica. Pero tenemos también otra clase de sabiduría, y es la sabiduría satánica. La sabiduría satánica. La Biblia nos habla de la sabiduría satánica, y vamos a hacer darle un breve toquecito ahí al libro de Santiago. ¿Ya encontraron a nuestro hermano Santiago? Este es para entender un poquito acerca de la sabiduría satánica, que tiene que ver con el conocimiento satánico de Satanás. Versículo 13. Aquí se habla de las dos clases de sabiduría, la divina y la satánica. Pero hablando de la sabiduría satánica, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Dejamos hasta allí. Hermanos, si pudiéramos extraer cada expresión de lo que revela la sabiduría satánica, pudiéramos comenzar con el texto número 14. Santiago está después de Hebreos, así es.
Pero si tenéis celos amargos, donde hay sabiduría satánica, hay celos amargos. Porque también si hay celos amargos, es porque hay celos dulces, ¿verdad? Yo espero que si usted tiene celos, que sean celos dulces, celos llenos de amor, con ese profundo deseo de amar, de ver el bien en la otra persona. Pero si ya son celos amargos, que hasta frunce el rostro y se le vienen colores, se le van y ya está pensando hasta en matar, eso ya es satánico. Si tenéis celos amargos, contención, que habla de pleitos. Si alguien se goza aquí peleando todos los días con su esposa y si no puede pelear con ella, agarra el carejo al chocho por su cuenta, hermano, hay sabiduría satánica. No jactéis, donde hay jactancia, hay orgullo, hay soberbia. Eso es resultado o fruto de la sabiduría satánica. Ni mintáis contra la verdad. Cuando hay mentira también hay sabiduría satánica. Así que, ¿cuáles son estas 4 palabras clave ahí para describir la sabiduría satánica? O para entender: celos, contención, jactancia y mentira. Alguien vive ahí en esas cosas, significa que está siendo dominado por el espíritu del mal. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal diabólico. Porque donde hay celos, otra vez, y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa o diabólica. Es decir, que la sabiduría satánica trata de perturbar, de entorpecer, de oscurecer la mente. Ahora, esta sabiduría satánica es la que trata como fin de que se cumpla Juan 10:10, que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Ese es el fin de la sabiduría satánica: robar, matar y destruir. Robarle su comunión con Dios, matarlo, separarlo de Dios, de la iglesia, y destruirlo en el tormento eterno. Pero la tercera sabiduría, que es la que yo quiero hacer mención o hacer énfasis en esta mañana, es la sabiduría divina. La sabiduría divina, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es decir, se habla de santidad. Después, pacífica. Así es la sabiduría divina: pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, es decir, sin dudas, sin negativismo, ni hipocresía. Es decir, que donde hay sabiduría divina uno no anda aparentando, sino muestra lo que realmente es. 18. Bueno, aquí tiene que ver, pero ya con otro tema. Pero podemos decir que hay paz también donde hay sabiduría divina. El fruto de justicia se siembra en paz en aquellos que hacen la paz. Hay justicia y hay paz. El que usa la sabiduría divina hace uso de la justicia. No se aprovecha del hermano, diciéndole présteme, présteme. Mejor dijera regáleme. No se aprovecha, es justo. ¿Y qué más? Y es pacífico. No es de aquellos que le echan leña al fuego. Es pacífico. Gloria al Señor. Tenemos un texto, hermanos, acá en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ese es el llamado de Dios en estos últimos días, a usar de la sabiduría, a pedirle a Dios más de su sabiduría divina para poder vivir, aprovechando bien el tiempo. Pero primero dice, mirad pues con diligencia. Hermanos, el vivir en la sabiduría divina requiere diligencia, requiere de esfuerzo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, porque la palabra necio es lo contrario de sabiduría. Si la sabiduría es la capacidad de entendimiento, la palabra necio significa ignorancia. Y el diccionario dice tonto. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, que Dios cómo quiere de alguna manera ayudarnos a entender, o que entendamos y ayudarnos a entender que necesitamos hacer uso de la sabiduría, y nos pone ilustraciones de la vida terrenal, como es el caso de las hormigas. ¿Cuántos han leído ya en Proverbios que se habla de la hormiga? Proverbios 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hermano. Pero gracias a Dios que aquí no hay ni uno. Esto es para los de la tarde. Los de la tarde es para la mañana. La sabiduría divina nos manda que debemos de ser diligentes, debemos de trabajar, comenzando en la parte material, en la parte humana. Hay que trabajar. Yo no estoy de acuerdo que el que dice que no trabaja no coma, porque si está en la voluntad de Dios, quizás es cuando más va a comer. Va a tener tiempo para estar en las casas, y más si llega el tiempo de almuerzo. Pero debemos de ser diligentes en la parte humana. Si estamos en algún trabajo material, debemos ser los primeros en estar allí. Los que salgamos también más tarde, los que no pidamos permiso para cualquier cosa, responsables. Pero también se refiere al trabajo en la obra del Señor. Usar sabiduría, saber que el tiempo es corto y debemos aprovechar el tiempo trabajando en la obra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos excelentes talentos. ¿Cuántos oyeron cantar a nuestra hermana Saray? ¿La oyeron o no? ¿O están tan preocupados que no pudo escuchar a mi hermana Saray, que dirigió tan lindamente este tiempo de cánticos? Pero todos nosotros tenemos talentos que podemos trabajar en la obra del Señor. Trabajar, dice la palabra de Dios, no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna prevalece, la palabra de Dios. Debemos de trabajar. Entre tanto, el día dura, la noche viene cuando nada se podrá hacer. ¿Cuál cree usted que es esa noche? No es la noche que esperamos después de las 6. La vejez puede representar la noche. ¿Qué más? La muerte. Hasta es feo, ¿verdad? Pero no se aflija, porque hace algunos domingos hablé yo, hace unos 4
5 domingos con hablé de darle muerte a la muerte y que la muerte mató a la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de Jesús. Y si tenemos a Jesús, la muerte está muerta. Dígale al que está a la par: si tiene a Jesús, la muerte está muerta. Dígase: si tiene a Jesús, la muerte está muerta. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Hay que ser diligentes, hermanos, en trabajar en lo espiritual y no ponernos a pensar como aquel rico insensato, que él dijo: ya tengo mucho para vivir acá y voy a reposar y voy a comer, pero a medianoche, hombre necio, hombre falto de sabiduría, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, el Señor había provisto solamente para el estómago, solo para lo material. De lo espiritual se había olvidado. Y falto de sabiduría, porque lo material no puede llenar lo espiritual. Entonces, no tenemos que ser así. Tenemos también que trabajar en la obra del Señor, guardar en el granero, en el banco donde ni la polilla ni ladrones. ¿Se cree que en esos lugares así hay hasta ladrones profesionales? ¿Saben de qué manera sacar el dinerito? Si no se puede ver, los bancos son los que tienen los mejores edificios. Entonces tenemos que ser sabios y ahorrar en el banco. Levante su mano de arriba, en el banco de arriba. Si usted tiene alguna cuentita en el Escocha o en cualquier otro lugar de acá, está excelente, pero hay que también ahorrar allá arriba. Ahorrar allá arriba donde ladrones no roban, y cuando se llegue el día de partir de esta tierra, que puedan ser nuestras esas palabras del Señor cuando dijo: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Miren, va a pasar a ser bienaventurado, a una vida dichosa, porque descansará de sus trabajos y sus obras, como ellos siguen, para ser recompensado. Entonces hay que ser sabio. Este poquito tiempo que tenemos, hay que trabajar. Dígale al que está a la par: hay que trabajar, pero en la obra del Señor. Porque si no le dicen en la obra del Señor, ¿a dónde? Me va a dar trabajo. Nada menos anoche estaba una hermana buscando trabajo. Andaba buscando trabajo. Pero hay que trabajar en la obra del Señor. Y sabe que la iglesia es el único lugar donde no existe el rótulo que diga: no hay plazas vacantes. Aquí siempre hay que hacer. Siempre hay que hacer. Sí. Pedirle al Señor sabiduría como se la pidió Salomón. Si puede leer rápidamente, 2 Crónicas 1:10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no me pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. A Dios le agrada que le pidamos sabiduría. Sabiduría para gobernar. Nosotros tenemos muchos pueblos que gobernar, ¿sí o no? Perdón, iba a decir muchos huesos, muchos miembros para gobernar nuestro mismo
mismo cuerpo, nuestra misma vida, necesitamos sabiduría. Sabiduría para comer. ¿No cree que necesita sabiduría para comer? Se necesita sabiduría para comer. Y todos esos principios de la vida aquí están en la palabra de Dios. El Señor le dijo a Abraham, a Adán, de los árboles del huerto puedes comer. No dijo de todos los churros y golosinas de las tiendas. No, lo dijo de todos los árboles. No digo de todas las tropicales puedes tomar, pero no dio agua. Tenemos que tener sabiduría para comer, porque nosotros somos el templo de Dios. Y la Biblia dice que el que destruyera el templo de Dios, Dios lo va a destruir. Debemos de saber que este cuerpo no es de nosotros. Dios nos lo ha dado para que lo cuidemos para Él. Amén. Él lo ha hecho ahora templo y morada de sus espíritus. Debemos de saber alimentarlo. Sabiduría es lo que le debemos de pedir al Señor. Sabiduría también para gobernar no solo nuestra vida, sino también la familia. ¿Cuántos son papás aquí? Bueno, los que quieren ser papás y mamá. Aquí le pidiendo sabiduría. Hay que pedirle sabiduría. Si uno no tiene la sabiduría de Dios, solo se queda a la manera antigua, con el grito. Entonces tenemos que pedirle al Señor nos dé sabiduría para gobernar la familia. Ahora los que son líderes en sus trabajos, también. Y si son empleados, también. Hay quienes que no duran mucho en el trabajo, ¿por qué? No hacen uso de sabiduría. Y apenas lo dejaron allá cuidar la caja de herramientas y ya se cree el jefe. Apenas le confiaron una llavecita, ya creen que es el empresario. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría para gobernar, para dirigir lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Veamos, hablando de la sabiduría divina, en Proverbios 13:14 dice que la sabiduría de Dios es manantial de vida. En otras palabras, hermanos, si hay sabiduría, hay vida. Hay vida, tenemos que tener sabiduría. Dije que es el llamado de Dios para estos últimos días. ¿Cuántos mueren por no tener sabiduría? Porque la palabra de Dios dice que en la lengua está el poder de la muerte y de la vida. O sea que este pequeño miembro que tenemos, o bien nos puede conducir a la muerte o a la vida. Con esta lengua, o podemos darle vida a los demás, o podemos darle muerte. En otras palabras, debemos de saber hablar, y para saber hablar debemos de tener sabiduría, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si no tenemos sabiduría divina, ¿qué vamos a estar dando? Vamos a estar como algunos en reunión dicen: lo que dijo fulano es versículo, lo que dijo también fulano es versículo. No, tenemos que adquirir sabiduría divina para poder dar. Proverbios 15:17. ¿Alguien lo encontró? Ahora la comida de legumbres donde hay amor, que del buey cortado donde hay odio. 15:17. Proverbios 15:17. Okay. Bueno, creo que hoy leamos el 15:7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Amén. La boca de los sabios
hace sabiduría. Mire qué importante. ¿La boca de quién? De los sabios. Es decir, la persona tiene que ser sabia para poder esparcir sabiduría. Cuando le toca a usted defenderse, ¿cómo se defiende? ¿Cómo son sus palabras cuando le toca defenderse? Trata de responder más durito, ¿verdad? Que el que le habló, ¿verdad? Y hablar más palabras para dejarlo pachito. Pero la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Eso es sabiduría. Y en las conversaciones, también la otra actitud de sabiduría es callar. Hay que callar, porque a veces no es la ocasión para decirlo, no es la manera, no es el lugar o no es la persona. Y es mejor callar. La Biblia dice que aún el impío, cuando calla, es contado por sabio. Debemos de saber tener sabiduría en nuestras comunicaciones, en nuestro trato con las demás personas. Debemos de usar sabiduría. A veces, cuando se calla, en este callar, a veces lleva a que otra persona lo enfrenten a uno, otros que ven, porque el Señor dijo: si te hieren en las mejillas, dale la otra. Si te quitan el saco, dale el pantalón, no, la túnica. Pero Él habla de no mostrar resistencia. Eso es sabiduría. Sabiduría. Otros lo van a tildar a uno de bobo. Van a decir: no, es bobo. Quizás van a decir otras palabras, pero esa es actitud de sabiduría, porque la Biblia dice que es el que se humilla será exaltado. Aún dice el Señor que cuando somos, como le dijera, acusados, ponte de acuerdo con tu enemigo en el camino. Ajá. Para que antes de llegar a los tribunales, al lugar de justicia, ponerse de acuerdo. Entonces hay que humillar. Si el diablo, por ejemplo, lo está acusando a usted y acusando a usted, y usted sabe que es la voz de Satanás, porque a veces uno lo entiende, como aquí está mi hermana Teresita, que varias veces le habló a Satanás, mi hermana Teresita, y le decía: aquí vengo a llevarte, vengo. Ahora no, le decía: mañana. Ajá. Y otra vez volvía otro día el diablo y se le sentaba allí al lado de la cama: a llevarte vengo. Así le decía Pedro, como le decía. Pero le decía: mañana. Pero una vez se le puso firme al diablo y le dijo: mira, diablo mentiroso, yo no me estoy yendo, que se va a morir bajo el gol, que yo no me estoy muriendo. Vamos a Teresita. Entonces, hermanos, hay que ponerse firme. Si el diablo lo está acusando, le va a decir: cierto, Satanás, hice esto y esto, como hizo Martín Lutero. Cuando Martín Lutero estaba con todo en la obra del Señor, trabajando, sirviendo. Pero Satanás una noche lo acusó de pecador y le hizo una gran lista de los pecados que él había cometido. Satanás a Martín Lutero. Pero dice que en el mismo sueño Martín Lutero agarró un lápiz y escribió sobre esa hoja: la sangre de Jesucristo su Hijo me limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo su Hijo me limpia de todo pecado. Hay que declarar la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es Cristo mismo, que está a nuestro favor. Gloria al Señor. Vamos a leer Proverbios 14:16. Lo que implica también la sabiduría de Dios es apartarse del mal. La sabiduría de Dios es tan preciosa, hermanos, que le permite a uno, antes de hablar y actuar, detectar lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
La sabiduría es la que nos permite una mejor clase de vida. Proverbios 14:1, las hermanas se lo saben de memoria. ¿Cómo dice? Eso está. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su propia vida la destruye. Entonces esa mujer sabia es la que edifica su propia vida y su hogar, es de bendición en su hogar. Por eso hay que traer las esposas a culto. Hay palabra también para las esposas, y no solo para los esposos. Uno está contento porque la van a mandar en la tarde, va a ser la misma palabra. La mujer sabia edifica su casa. Dios nos manda, hermanos, entonces a vivir en sabiduría, conociendo el tiempo. Dice que no andemos como necios, sino que andemos como sabios. La sabiduría es para andar, para el diario vivir. Quiero ir a la otra parte para hablar del llamado del Señor para todos a vivir en sabiduría, pero cómo Dios lo ilustra de esta manera. Proverbios capítulo 9, mira qué bonito cómo el Señor lo ilustra. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de fortuna, dice, venid, comed mi pan y beber del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivir y andad por el camino de la inteligencia. Aquí la sabiduría es, este término, la sabiduría, es Cristo mismo quien se está personificando. Y vamos a dejar ahí un momentito para estudiar un poquitito. Génesis 1:1, ¿cómo dice? Esto lo sabemos de memoria. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Pero ese principio, ¿qué es? Según San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era de Dios, el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y dijo su gloria, como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Ese principio es Jesucristo. En Jesucristo hizo Dios todas las cosas, se pudiera parafrasear Génesis 1:1. En Jesucristo hizo Dios todas las cosas. Entonces Cristo Jesús es la palabra viviente, es la sabiduría divina personificada aquí en este término en Proverbios 9, pero también tenemos Proverbios 1. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de la reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Vamos ahora a Proverbios capítulo 8. El primer texto comienza: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh simples, es decir, os faltos de conocimiento, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad domina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca y no hay en ellas cosa perversa ni torcida.
Todas ellas son rectas a los que entienden y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Todo cuanto se puede desear no se puede comparar con la sabiduría. Yo la sabiduría visto con la cordura y hallo la ciencia los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Bueno, hasta ahí nomás. Hermanos, si nos pudieran a escoger, si tuviéramos dos pocos acá, ¿verdad? En un saco, un poco de dinero, digamos, solo billetes de a 20 y de 50, un saco, un poco así, una bolsa, digamos, y otra bolsa con sabiduría, del mismo tamaño, pero en una hay dinero, hay moneda, hay dólar, y en otra hay sabiduría. Los que escogen la bolsa de sabiduría, significa que esta enseñanza está haciendo obras. Ya hoy usted no hubiera batido porque no tiene los 10 pesos, pero porque se va a sentir mejor que lleva sabiduría. Gloria al Señor. Es mejor que el oro, que la plata, que las piedras preciosas, la sabiduría. Imagínense una persona toda bien adornadita con oro, pero falta de sabiduría. No, la sabiduría es en primer lugar. En primer lugar. No le estoy diciendo que done todas las prendas para construcción, eso es voluntario. Proverbios 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Es decir, el Señor Jesucristo preparando un lugar para todos los que quieren sabiduría. Caminar en el camino de la inteligencia. Preparando un lugar. ¿Cuál cree usted que es ese lugar? Labró sus 7 columnas. El número 7 es el número de perfección. Se dice que es el número de Dios. Completo, perfecto. ¿Qué significa? Significa que el Señor hace un lugar espacioso, grande, imaginemos, un gran edificio, una gran casa, con 3 columnas a un lado, otras 3 columnas a otro lado, y una al centro. Y llama a todos los, ¿a quién le llama? ¿Todos los? Como dice el proverbio, simple, se repite la palabra, falto de sabiduría. Y yo creo que en eso entramos todos nosotros, ¿verdad? Porque sin Cristo nuestra vida es simple. ¿Cuántos han algo dulce hoy? En Cristo, me refiero, en Cristo. ¿Cuántos creen que ya tomaron algún poquito de dulzura? Que ya su esposa puede platicar, sus hijos pueden platicar con usted, que ya el ambiente en hogar es diferente, porque está la dulzura de Cristo. Cristo le puso dulzura. Pero tiene que ni los hijos pueden platicar con papá. Tienen miedo. No, tenemos que tener la dulzura. No solo con papá, sino con mamá también. Porque las hermanas no estén usando ahorita. Si no fuera Cristo, nosotros, hermanos, nuestra vida fuera simple. Pero con Cristo tenemos dulzura. Vean que cómo sigue diciendo, el banquete que ha preparado el Señor. Mató sus víctimas. Esto no es forzar tanto el texto, pero cuánto, ¿verdad?, muerto para dejarnos esta palabra, esta sabiduría. Mezcló su vino. El vino es tipo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y puso su mesa, envió sus criados o criadas. El Señor tiene sus servidores sobre lo alto de la ciudad. En otro texto dice por las calles, por las plazas. Dice a cualquier simple, ven acá. A los vatos de cordura dice, venid, comed mi pan, bebed el vino que yo he mezclado, dejad las simplezas, es decir, las cosas del mundo. Vivid y andad por el camino de la inteligencia. Aleluya, el Señor prepara a sus siervos con el mensaje. Uno se monta en el bus y allí va la palabra. Miren qué precioso, yo he leído en microbús, acá directo, de aquí hasta San Salvador,
y allí lleva el motorista aquellos signos preciosos. Pasa uno por un parque, ¿cuántos han oído predicadores? Y en cualquier lugar ahí está la sabiduría divina, llamándonos ¿a qué? A dejar las simplezas, el pecado, la mundanalidad, y a vivir una vida sabia, a vivir una vida realmente cristiana, una vida inteligente. Amén. Gloria al Señor. Eso es. Ahora, los llamados somos nosotros. Llamados a buscar esta sabiduría. Llamados a buscar esta sabiduría. ¿Cómo cree usted que podemos obtener esta sabiduría? Dejando que Cristo gobierne nuestra vida, porque Él es la sabiduría perfecta. Él dijo: yo soy el camino de la sabiduría, la verdad, la sabiduría verdadera, y la vida, la sabiduría viviente. Dele aplausos, dele gloria al Señor. Él es la sabiduría por excelencia. Tenemos que recibir esta sabiduría. Dios inspira a este hombre llamado Salomón con esta sabiduría que le voy a suplicar a leer Proverbios 1. No permita que Satanás le robe la bendición, porque una de las maneras de recibir sabiduría es prestándole atención a su palabra. Proverbios capítulo 1, leemos los primeros textos. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De manera, hermanos, que Dios nos llama a ser sabios, a prestarle atención a su palabra. Proverbios 13:13 y 14, si alguien lo lee, por favor. ¿Alguien lo encontró? El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme mandamientos será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Sí, tener corazón sabio. Proverbios 15:14, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón entendido tiene un banquete continuo. ¿Cómo adquirir sabiduría? Buscándola en la palabra del Señor, buscándola en la palabra de Dios, buscándola en la palabra de Dios, pero también andando con sabios. Proverbios 13:20 dice que el que se junta con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. Escuchando el consejo divino. Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, en las plazas, clama en los principales lugares de la reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. En las calles hay que escuchar la sabiduría divina, el consejo divino.
Pero la sabiduría de Dios se obtiene también por medio de pedírsela a Dios. Santiago 1:5. Si alguno es falto de sabiduría, pídasela al Señor. Pídasela al Señor. No se ande quejando, lamentando que no tiene sabiduría. Pídasela a Dios. El cual da a quienes, a todos, abundantemente y sin reproche. Los estudios de hermanos, digamos, profesionales, son caros, pero necesitamos adquirir sabiduría. Uno, estudiando su palabra. Dos, pidiéndosela a Dios, el cual da a todos abundantemente. Tres, pidiendo a Dios ser lleno de su Espíritu Santo. 2 Corintios 1:12. Pablo habla de la sabiduría que ellos tenían por revelación divina. La sabiduría divina es por medio del Espíritu Santo, que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Estamos cerca en Proverbios 1:22. Por medio del Espíritu Santo. Esta sabiduría también es la que nos llama, nos amonesta, nos corrige, y a veces nosotros no queremos. Proverbios 1:29. Pero dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, es decir, vivir en sabiduría, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. El desvío de los ignorantes los matarán, la prosperidad de los necios los echará a perder. 33 del capítulo 1. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Los resultados de la sabiduría divina es que vamos a vivir confiadamente. Proverbios 1:33. El que me oyere, ¿cuántos podemos oírle al Señor? Habitará, ¿cómo va a habitar? Confiadamente. Y vivirá, digamos todos, tranquilo, sin temor del mal. Ahí está. Si solo en el texto hubiéramos predicado esto todo. Si somos atentos a la voz de Dios, dóciles a la voz de Dios, vamos a vivir tranquilos, sin temor de mal. Porque es Cristo mismo que está en nosotros. Vamos ahora a estar de pie. Gloria a Dios.